Bueno, parece que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se me ocurrió iniciar esta charla del siguiente modo. Si cualquiera de nosotros, mañana a la mañana, tuviese que salir a la calle con la intención de tratar de entender cómo está el déficit habitacional de nuestra querida ciudad, y que la respuesta quede en manos de los que van caminando por ahí, los ciudadanos de pie. Si nosotros le preguntásemos a alguno de ellos, decime, ¿quién vive mal en nuestra ciudad? Probablemente lo primero que nos dirían es los que no tienen techo, aquellos que se buscan un pliegue de la línea municipal y llevan ahí sus actos de cosas y sus alimentos, que van cargando con su historia nómade, porque no tienen un lugar donde caerse. Después, indudablemente, seguiría a las villas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo más clamoroso y lo que tiene un volumen y una potencia particular. Y sabemos que ahí vive alrededor del 10% de los porteños. Después probablemente alguno diría, mira, me parece que hay unos monoblocks en la zona sur que tienen muchos problemas. Y no solamente problemas materiales, sino problemas de infraestructura, veo que periódicamente cortan la calle, sé que hay problemas de inseguridad porque por ahí pasa la gendarmería. Entonces empezamos a ver los problemas habitacionales de una manera un poquito más amplia. Algunos por ahí nos dirán, pero mira, no solo en los monoblocks, yo cuando voy por Comuna 4, veo que hay una serie de viejos conventillos que están desvencijados, sus escaleras están podridas. Esa gente debe tener problemas habitacionales. Después, probablemente alguno que haya visto Ocupas por segunda vez dirá, bueno, también existen en la ciudad, concretamente el Pasaje del Carmen, donde estaba ese icónico cartel de Surcidos Invisibles. Probablemente hay una serie de casas, yo las he visto, antes estaban tapiadas, ahora entraron una serie de familias, y hay algunas que desde hace mucho tiempo están ocupadas. Yo pienso que esa gente también tiene que tener problemas habitacionales. Y en un punto, alguno nos puede decir, pero mira, yo tengo problemas habitacionales. ¿Por qué? Porque yo alquilo desde hace 30 años, me estoy por jubilar dentro de 5, y probablemente tenga que mudarme con mi hija que vive en La Matanza, por ejemplo. Entonces me construiré una pieza y ahí podré vivir mis últimos años. Lo que probablemente ninguno diga es lo que vamos a tratar hoy. Que hay mucha gente que vive de manera estructural, permanente, dentro de hoteles. La categoría de hoteles está ligada con lo transitorio, ya sea por razones de viaje laboral o turístico. Para nosotros, hotel significa pocos días. Para una inmensa cantidad de personas de nuestra ciudad, particularmente representada en la zona de Constitución, ese modo de vida es algo permanente. Y hoy justamente vamos a dedicar nuestra hora y cuarto a profundizar sobre este tema. Este fue uno de los 2 temas premiados por el BAP 2019. Buenos Aires Publica fue un lanzamiento que hicimos hace 2 años en tejido urbano, con la idea de iluminar los problemas habitacionales del AMBA. Su autora, María Paz Toscani, había trabajado esto en su tesis, en su investigación doctoral, y lo que hicimos a lo largo de este año fue ayudarla desde la Fundación, con la valiosísima asistencia de Ediciones Bisman, en transformar ese documento duro en algo de alcance más masivo, con una asistencia editorial, infográfica y cartográfica
que está a la altura de todo lo que ella nos plantea en esta investigación. María Paz es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es doctora en Ciencias Sociales, es ayudante en Economía Política en la carrera de Trabajo Social, es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y su trabajo de investigación aborda temáticas de problemática de vivienda, conflictos urbanos, desalojos y procesos organizativos dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Te doy la bienvenida, María Paz. Felicitaciones por tu premiación y, bueno, me gustaría que te presentes personalmente. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, soy Paz. No, gracias por la presentación. Aprovecho antes de que me olvide y los nervios me hagan olvidar, agradecer a quienes me acompañaron en este largo proceso. A mi directora Paula Rosa, que hace años que viene ahí acompañando el proceso de investigación, a mis compañeros, amigas y colegas del SEUR, también a mi familia que está ahí siempre bancando y apoyando, a mi compañero Sebastián, y Jorgelina y Omar, que me abrieron ahí el mundo de Constitución, y a las organizaciones sociales principalmente, y las personas inquilinas que compartieron sus vivencias, y nada, súper agradecida. Seguramente me estoy olvidando de alguien, pero... Suele ocurrir, no te preocupes. María Paz, quería hacerte una serie de preguntas como introductorias. La primera sería, ¿cuándo decidiste investigar este aspecto del déficit habitacional? ¿Cuándo y por qué? Esa sería la pregunta. En realidad, en el 2010 conocí la problemática por las prácticas preprofesionales de trabajo social que se hacen con la facultad. Y ahí hice mis prácticas en el MTD 1 de Mayo, que ahora es el FOL, en donde empecé a conocer esto de... Era un momento de muchos desalojos en el barrio y procesos organizativos también para resistirlos. Así que ahí un poco nos quedaba la pregunta de qué hacer ante esto, porque principalmente era cómo intervenir frente a esto junto con el CESAC. Y en 2012 hice la tesina de grado junto con Paula Belcastro, y ahí empezamos a preguntarnos qué eran los hoteles, bueno, medio en ese proceso, qué eran estas fachadas, qué había detrás de estas fachadas que invisibilizaban tanta pobreza y tantas situaciones de hacinamiento, conflictivas y demás. Bueno, y ahí fue la tesina, y después me animé a seguir el camino de la investigación porque me parecía que seguían dudas ahí presentes para seguir. Claro, y María Paz, una pregunta, porque siempre en las tesis lo que buscan es mover un poco la frontera del conocimiento. Contame, ¿qué te encontraste, digamos, cuál fue tu punto de partida? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron tus fuentes principales que ya habían estudiado este tema? Ahí casualidad fue que justo el centro de estudios donde me inserté había empezado a estudiar esta problemática en los 70 y los 80 con Elsa Rivas y Beatriz Cuenya, y tiene como larga trayectoria también de estudios del hábitat popular. Así que para mí significó como continuar eso y actualizarlo un poco. También están los estudios de Pastrana y todo el equipo, que me sirvieron un montón, pero bueno, Juliana Marcús, pero no es una problemática que tenga tanta atención. Por ahí sí, ocupaciones, en viviendas sí ocupadas, como lo que investiga Carla Rodríguez, que está acá hoy también. Pero bueno, puntualmente con Constitución me parecía que había más que nada información primaria a relevar, más que secundaria. Entonces ahí mis principales fuentes fueron esto, participar de las actividades que desarrolla el CESAC 10, participar de recorridas barriales con distintos proyectos de investigación que hicimos de transferencia con la facultad, y entrevistas y observaciones, ir a las asambleas, a reuniones.
Fue como antes de- necesario llegar al dato primario para ir reconstruyendo. ¿Y este es un problema regional o es típicamente local? El hotel en realidad es más que nada local, igual en las ciudades de Córdoba, Rosario, también están presentes. Sí hay en otros países de la región conventillos, cortizos o pensiones, pero la particularidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires es que hay una mutación de este mercado de piezas de alquiler que para evadir las leyes de control de alquiler y de prohibición de realizar desalojos del 59, lo que hacen como estrategia las personas hoteleras es mutar y estar amparados en la ley hotelera. Entonces ahí como hay un recondicionamiento de su negocio, y bajo esa figura y bajo la ley hotelera, que también desde ahí lo que hace es permitir invisibilizar esta relación de locación que en los hechos se produce. Así que es algo bien de acá de Argentina y particularmente Ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades. Si tuvieses que resumir el perfil de los habitantes de los hoteles, ¿qué dirías? Y es bastante heterogéneo. Por datos censales, en general, lo que se puede ver es que es población medianamente joven. Pasa que el censo nos queda un poco lejos, que tienen una sobreocupación mayor que la media de Cava, justamente por la forma de pago de estas piezas, en que tienen que tener el dinero disponible y por eso recurren a muchas fuentes de trabajo para poder pagar las piezas. Pero lo que yo conocí en Constitución es más heterogéneo de lo que arroja el censo, por ejemplo. Antes por ahí era más típicamente un lugar de hombres solos, ahora ya se ven familias enteras viviendo allí y nuevas generaciones que nacen en hoteles. Así que como algo que por ahí era circunstancial ante una crisis económica pasa a ser algo estructural y como una respuesta a la forma de vida, ¿no? Claro, está claro, y esto lo definimos ya al principio, que estamos ante algo estructural, un modo de vida estructural, pero ¿existe rotación? ¿O la gente se puede pasar ahí años? Y depende, hay lugares donde sí, pero también está la sensación y a veces la certeza real de la situación de desalojo. Entonces también es población que va rotando de un hotel a otro, generalmente manteniendo en el mismo barrio, pero hay ahí una rotación mediada por desalojos informales o incluso la rotación con la calle. Personas que viven en la calle a veces si consiguen algunos pesos pagan una pieza de un hotel. Hay hoteles que son más transitorios y otros más permanentes. Hay algunos que están allí desde los 90 por un programa, el que se conoce como hotelados del gobierno de la ciudad, que el gobierno continúa pagando piezas por condiciones habitacionales muy, muy deficientes. Así que como que se ven las dos cosas. Y en el itinerario, digamos, la trayectoria de estas familias que viven en hoteles, digamos, ¿de dónde vienen y si salen, hacia dónde van? Venir vienen de diversos lugares, de Cava, pero también hay personas que vienen principalmente de provincias del norte del país y países limítrofes como Paraguay, por ejemplo. También hay mucha gente proveniente de Perú. Y en Constitución, y yo creo que en Valvanera también, se ve como mucha llegada de inmigrantes senegaleses y de República Dominicana. ¿A dónde van post desalojo? Es una pregunta que es muy difícil responder porque lamentablemente no hay estudios o por lo menos no conozco, de trayectorias habitacionales. Es difícil seguir el rastro de a dónde van. Sí hubo experiencias que yo conocí que por procesos organizativos lograron armar cooperativa de vivienda y quedarse en el barrio, o por ejemplo autoconstruir viviendas en Florencio Varela, como es el caso de las personas del hall. ¿Y Paz, y existe un dilema hotel-villa? ¿En qué sentido? La posibilidad de irse a una villa en lugar de ir a un hotel. Ah, Sabemos que hay mucho alquiler en las villas.
Yo siempre las historias que conocí son como dos caminos más separados, villa y hotel. Hay como una necesidad también de diferenciarse del estigma social de vivir en una villa, aunque también les recae cierto estigma por vivir en un hotel. Tal vez es una cuestión más entre inquilinato, igual puede ser diferente, pero viviendas ocupadas, hoteles, pensión, todo lo que sería dentro de la ciudad consolidada. Pero bueno, como que para mí el circuito de la villa es otro, y ahí ya tenés que tener como un contacto con quién entrar y demás. Vos pusiste un acento particular, una mirada particular en Constitución. Vamos a corrernos hacia el oeste. ¿Once tiene el mismo problema de Constitución? Sí, porque además son dos barrios de comerciales y de mucha circulación de gente. Son como muy característicos, son centros de transbordo, tienen la misma actividad económica informal, de hecho, en las calles. Estas cuestiones que yo vi del barrio, como cómo operaba la lógica del barrio en cuanto a la economía informal, respecto de venta de drogas, todo lo que es la prostitución y demás. Yo no lo estudié en Valvanera, pero sé que son procesos similares y es posible que algunos hoteles de Valvanera también tengan diversificada su función residencial y estén acompañados por otro tipo de actividades económicas. Y los inquilinos y las inquilinas tienen la misma fragilidad en cuanto a la permanencia en esos lugares. Eso sí, de hecho se vio ahora en pandemia que el decreto 320 que prohibía la realización de hacer desalojos a este sector de inquilinos e inquilinas no los resguardó, digamos. Ahí hay como una cuestión muy difusa entre lo legal y lo ilegal que terminan operando este mercado hotelero, y donde la ley no resguarda a quienes viven ahí. ¿Y cómo estás viendo la acción del Estado respecto a este tema? ¿Lo tiene? Nos hablaste de un programa de hotelados, que es un programa de hace tiempo, ¿verdad? Pero del 690. El hotelados en realidad no está más, por ciertas denuncias que recibieron de organizaciones sociales y defensorías, por las malas condiciones en que vivía la gente, ese programa cerró, sigue teniendo gente que perdura recibiendo digamos, es el Estado pagándole directo al hotel, pagando carísimo por situaciones habitacionales muy malas, la verdad. Y después, a partir con el cierre de este programa, se inicia otro tipo de programas que son de transferencia condicionada de ingresos, en donde entran los subsidios habitacionales, y donde el Estado lo que hace es dar el dinero directamente a la persona inquilina. Dadas las restricciones que tiene el mercado inmobiliario formal, en general terminan alquilando en hoteles. Entonces es un circuito ahí donde el Estado garantiza una clientela fija a los hoteles aumentan el valor del alquiler porque la gente recibe el subsidio habitacional, y no hay controles, hay muy escasos controles por parte de la Agencia Gubernamental de Control. De hecho, hay hoteles funcionando de manera con la faja de... Sí, se me fue el nombre, cuando están clausurados. claro. Y después operan como distintas caras de parte del Estado. Tenemos la cuestión más de la policía participando a veces de los desalojos informales, que son contratados por los propios dueños o dueñas de hoteles para apretar a la gente y que se vayan del lugar. Tenemos toda otra pata más de la que yo conocí, por ejemplo, de los ESACs, que son los y las trabajadoras, principalmente trabajadoras sociales, acompañando ahí a las personas para mejorar su situación. También defensorías actuando en defensa de las y los inquilinos, pero en lo que es política habitacional, para mí es una forma de invisibilizar una situación de pobreza enorme, y el Estado ahí no resuelve, no sabemos bien cuánta gente vive ahí, es como una política
que se pensaba transitoria, llegó para quedarse. Actualizan el valor del subsidio cada bastantes años, entonces enseguida queda siendo insuficiente y Vos nada, nos, reproducción un nos circuito ahí comentaste de hace, inestabilidad. perdón, nos comentaste recién que digamos que era una población que tenía varios trabajos, tenía que tener el dinero día a día para poder pagar esa habitación. Digamos que es gente ocupada que tiene un ingreso, pero imagino no tiene ninguna garantía, digamos, opciones para ir y alquilar en la ciudad, pocas. Sí, en general son trabajos informales, mucho por ahí empleada doméstica o personas que venden de manera informal en la calle o hacen changas. Quienes tienen empleo formal generalmente son de pocas horas, entonces las características los requisitos excluyentes del mercado formal que hace que a veces te piden que tripliques valores de alquiler o que tengas garantía de propietario familiar directo, excluyentes, que es difícil también hasta incluso personas de clase media acceder a ese mercado. No necesariamente estar en un hotel implica pagar menos, de hecho una pieza hoy más o menos está a 20.000 pesos. Pero bueno, es una cuestión de no acceder a un mercado inmobiliario formal que funciona también desregulado y valorizando la búsqueda de rentabilidad, ¿no? Después de este primer intercambio me gustaría darle entrada a Carla Rodríguez, que es nuestra primera invitada. Carla es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica, especialista en Planificación Social, licenciada en Sociología, especializada en Transformaciones Urbanas, Hábitat, Organizaciones Sociales y Políticas Públicas. Hola Carla, bienvenida. Gracias Pablo, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy contenta de estar compartiendo este momento de que ve la luz pública este hermoso libro que pone en valor el trabajo de Paz y el trabajo de Paula Rosa y el contexto de varios años que conozco en todo lo largo de su proceso de gestación. Qué bueno. Carla, vos recibiste el PDF hace ya varias semanas. Hoy o ayer recibiste el libro impreso, que lo tendrás por ahí. Bueno, es para que vean que es verdad. Me gustaría que hagas como una pequeña reflexión. Me gustaría dejarte unos 5 o 10 minutos como para que nos des unas pinceladas desde tu punto de vista de este fenómeno habitacional de nuestra ciudad. Gracias, Pablo. Sí, yo creo que esta investigación que llevó adelante Paz, como se mencionaba, se inscribe en la mejor tradición que se ha venido desarrollando con autores como Beatriz Cuenca, Marta Velardi, Ernesto Pastrana, ¿no? Y da continuidad para ver, describir y caracterizar en profundidad la persistencia de estos hoteles pensión. Y también las particularidades que va asumiendo en distintos momentos del desarrollo del ciclo económico y del ciclo político, de la vida orgánica de la ciudad. Yo valoro mucho este trabajo porque es un trabajo que efectivamente tiene una artesanía, una elaboración conceptual y un rigor metodológico, y conjuga esa calidad académica que a nosotros nos valoramos tanto para visibilizar, como vos planteabas, Pablo, estas realidades que al ciudadano de a pie de repente les son ignoradas, porque muchos enormes sectores no caminan nunca por Constitución, que de paso es la sede de nuestras facultades sociales. Entonces, es de gran valor reunir calidad con otro atributo y que se trasunta en el análisis y que Paz comentaba, que es ese compromiso, ¿no? Ese compromiso con dar a conocer y abrir las puertas, por un lado, con la experiencia humana de esos habitantes, esas mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadoras que por su trayectoria están limitados en ciertas opciones estructurales para resolver la necesidad de hábitat de otra manera,
como recién se decía, juntan bastante dinero, pero hay una serie de restricciones por las cuales van a parar este circuito, ¿no? Que de paso les impone un precio cuasi monopólico, especulativo, unas condiciones muy desiguales. Eso por una parte, y el compromiso de paz por identificar aquellas organizaciones públicas como el Centro de Salud 10, que efectivamente juega un papel bien diferencial y contrapuesto respecto de la definición de la política habitacional hacia estos hoteles en Constitución y en la zona de la Comuna 4 en general, así como los intentos de otras organizaciones sociales como el FOL y otros que están en el territorio, ¿no? La tesis nos muestra un mapeo con una pluralidad de capacidades de organización comunitaria y organismos públicos con los cuales se podría pensar una mejor política. Creo que eso también es uno de los resultados que evidencia. Creo que es muy valiosa la reconstrucción, porque desde la tapa que yo les mostraba, dice hotel de pasajeros. Y como bien se señaló, ya desde ahí hay una política de Estado, y digo de Estado porque han pasado las gestiones de gobierno de todos los colores y formas, por lo tanto hay una continuidad, donde se está incumpliendo con el artículo 31 de la Constitución. Y después vemos unos diseños de políticas, como los que están muy cuidadosamente descritos, que refuerzan esta situación que es injusta y que es de mal habitar diariamente, porque aquí también se describen historias muy vívidas de las restricciones, las dificultades para poder vivir en los hoteles y lo que implica, por ejemplo, las familias con los niños o las mujeres solas, las situaciones de vulnerabilidad. Creo que también hace un mapeo muy interesante la tesis que rodea esta experiencia vital de cuestiones más estructurales. Muestra este barrio de Constitución un poco transformándose en algunas zonas y generando más presión por la dinámica de mercado, la renovación, sobre algunos frentes como Independencia o la 9 de julio. Entonces, bueno, vemos también cómo hay una tensión que va incrementando la fragmentación en el barrio, ¿no? Y entonces algunas zonas de mayor relegación donde Paz nos describe esta gradiente de situaciones de informalidad. Algunos hoteles, yo ya adelanté mi posición, todos incumplen con la Constitución porque son locaciones encubiertas, pero algunos están más o menos regulares con los papeles, cumplen, tienen sus registros, y después tenemos una gradiente de situaciones donde está todo mezclado y, como la tesis de Paz muestra y sugiere, incrementa la vulnerabilidad porque se combina con determinados negocios ilegales que son tolerados, porque de otra manera no podrían estar en regiones tan centrales, ¿no? Como Constitución o Once, que también aquí se mencionaba. Entonces, a mí, por último, para ir redondeando, creo que Paz logra transmitir de una manera comprensible y con rigor conceptual estos distintos niveles, desde la experiencia de vida de las personas a la dinámica de los mercados, este papel del Estado en política habitacional que reproduce la informalidad y la fragmentación, muestra los matices, los intentos y las pistas y sugieren las conclusiones por donde podríamos pensar mejores políticas también, ¿no? Allí ella también define algunos lineamientos que a mí me hacían recordar la existencia, por ejemplo, del programa Fincas en la zona de Montevideo en Constitución, donde se ha logrado realizar recuperaciones de inmuebles ociosos, como tantos vacíos y tapiados que hay en Constitución, con unos mecanismos transparentes de gestión institucional para que los organismos públicos y las organizaciones vayan determinando procesos de recuperación y asignación de viviendas transitorias, de casas para mujeres solas, madres, grupos trans, etc. Entonces es posible en barrios semejantes pensar mejores políticas y de algún modo la tesis nos lo deja como servido en bandeja. Esto quería estas reflexiones. Carla, vos a través del MOIT, me imagino, tenés una buena articulación con organizaciones de toda Latinoamérica. Estos fenómenos de los hoteles pensión, ¿los estás viendo en otras grandes ciudades de la región? Un poco coincido con lo que planteaba Paz. La vivienda de alquiler en áreas centrales
sí se reproduce y es un fenómeno de las grandes ciudades. Justamente estaba en mis manos, había caído una tesis en la ciudad de Santiago de Chile, viendo cómo crece un submercado de alquiler de piezas, así, tipo inquilinato. En San Pablo lo mismo, los cortizos también tienen una gradiente de formas que van de mayor a menor informalidad. Pero bueno, en cada una de las ciudades hay marcas específicas que tienen que ver con los marcos normativos, la historia local, quiénes son los actores. Yo diría que lo que es común es que las áreas centrales que los trabajadores necesitan por esas características de buscar empleo, de la diversidad de opciones que ofrecen, más la calidad y la aglomeración de servicios, en general uno de los formatos recurrentes es el alquiler, y que el alquiler se está expandiendo, no solo en su forma formal, que no es el tema de hoy, sino en una gradiente de mayor y menor informalidad a lo largo de las ciudades grandes del continente. Pero Carla, antes de pasar a nuestro segundo invitado, te quería preguntar si querías dejarle plantear alguna pregunta a la autora. Me gustaría que nos cuente un poco cuál es su desafío ahora, las Perfecto. líneas, porque ella plantea una serie de líneas ahí, quiero ver cómo evolucionó y si nos comparte. Perfecto. Muy bien, gracias Carla. Gracias a Bueno, vos. pasamos a nuestro segundo invitado, Sebastián Hueliseico. Sebastián es economista, también estudió en la Universidad de Sussex, se ha especializado en desarrollo, en inversión de impacto, urbanismo y conflicto, con amplia experiencia global. Actualmente se desempeña como jefe de políticas públicas de The Global Steering Group for Impact Investment, espero haberlo pronunciado adecuadamente. Anteriormente fue secretario de Integración Sociourbana de la Nación, Argentina, y economista jefe de The Portland Trust, Gran Bretaña, Palestina e Israel, y director ejecutivo del GSG en Londres. Hola Weli, bienvenido a este nuevo evento de Tejido Urbano, y nos gustaría que nos hagas una pequeña reflexión sobre lo que el libro trae y lo que habrás podido cruzar con tu experiencia profesional. Bueno, hola Pablo, hola a todos, hola Paz, sobre todo hoy, qué emoción que pueda estar presentando este trabajo tan valioso, como destacaron Pablo y Carla. Y bueno, un saludo y felicidades a todo el equipo de Tejido Urbano por sostener estas iniciativas, esta calidad, el diálogo en las publicaciones y a través del VAP. Así que felicidades para todos y muchas gracias por la invitación a compartir estos minutos hoy con Paz y con todos ustedes. Quiero decir dos impresiones y de ahí me gustaría dejar una pregunta a Paz. En el libro se vuelve mucho, y ustedes lo dijeron hoy, todos lo dijeron hoy, a esta idea de visibilización, que puede parecer una idea menor, pero es una idea central, porque si no, si la sociedad no conoce una problemática, no la podemos apropiar como una problemática a resolver, la invisibilizamos, no la problematizamos y no hay soluciones posibles. Y hay que entenderla como una problemática colectiva, que no solamente afecta, por supuesto, a los inquilinos e inquilinas, sino que tiene que ver con toda la sociedad. Las cuestiones urbanas, por lo menos, creo que muchos las pensamos de ese modo, con el conjunto de la ciudad. Así que ya ahí creo que hay un aporte de valor riquísimo del trabajo, por poner este tema en la agenda. Y no me gustaría que pase por alto, porque es un punto de partida muy, muy importante. De alguna manera, trazo un paralelismo con la experiencia del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, que en el 2016, al hacer este censo y esta sistematización de datos alrededor de las villas y asentamientos del país, el primer objetivo fue visibilizar el tema y ponerlo arriba de la mesa. Porque nosotros decíamos en ese momento, preguntar a cualquier político nacional de cualquier lado, los algunos que estaban muy en el tema, nadie sabía cuántas villas y asentamientos había en la Argentina. Después pasó todo lo que pasó, así que yo en el poder de la visibilización como punto de partida creo muchísimo, y como decía Carla, con toda esa rigurosidad académica, creo que lograron digerir esos mensajes
que vienen de la academia y ponerlos en un formato muy amigable, que creo que también es para la difusión, para la divulgación, un gran desafío, y quedó un libro redondo realmente. Eso por un lado. Desde la experiencia más personal, quiero compartir un ejemplo de hasta qué punto estas cuestiones pueden ser invisibles. Yo soy de la ciudad de Espeleta, en el partido de Quilmes, y cuando empecé a estudiar en la facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, al segundo año fui a vivir a Buenos Aires. Y comencé a trabajar a los 19 años en el IBC, como agente territorial de un programa del IBC, el programa Ley 341. Estuve 2 años ahí. El día que llegué, cambiate que entras, yo no conocía nada de la ciudad, no conocía los colectivos, no conocía las calles, no conocía nada. Era un monstruo de Buenos Aires, y andaba por los diferentes lugares donde me llevaba a la labor, con la guía T, sin celular, sin nada, con los colectivos ahí, yendo y viniendo, y aprendiendo muy de golpe, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y a la semana, a los 10 días de estar en el IBC, empecé a escuchar esta idea de los hoteles, pero yo no entendía lo que era el hotel. Yo venía de un lugar que queda muy cerquita, pero era un fenómeno muy, muy extraño. Cuando empiezo a trabajar en el IBC, empiezo a tener contacto con los hoteles, con la población de los hoteles, también por supuesto con la población de las villas, que con las villas de última uno tenía una imagen mucho más cercana, ¿no? Porque el entorno del conurbano hay similitudes, si bien hay tipologías distintas, pero hay similitudes. Yo sabía lo que era una villa, o sé lo que es el hábitat precario por mi propio barrio, pero el fenómeno de los hoteles lo sentía como una cosa muy porteña, que nunca comprendí del todo. Entonces el trabajo de Paz, aún a mí que pasé esos años, de alguna manera cuando terminó esa experiencia, y yo después hice lo que hice mi carrera, en esos años yo vivía en el barrio de Constitución, así que por el lado profesional o laboral y como vecino, como mucha gente del sur, elegimos los barrios del sur, Constitución, con el Roca es nuestro cordón umbilical, con el centro, es el lugar a donde nos gusta estar, es un barrio que yo muy, muy querido, así que tenía muy presente los hoteles. Pero pasan los años, me voy a vivir a otro barrio, pasamos con mi familia muchos años en el exterior, vuelvo acá, estoy en la función de la política pública nacional, y leer el libro me hizo dar cuenta que me olvidé de los hoteles. Me reeducó en los hoteles, los dejé de ver, y a mí se me hicieron invisibles. A mí que no había leído un artículo de los hoteles, a mí que los había transitado, que pasaba todos los días por la puerta, que había trabajado en el IBC, me olvidé que existían de alguna manera. Y dije, qué importante, ¿no? Incluso desde lo vivencial, este aporte de Paz. Así que como lo aporto como un testimonio más personal para enfatizar esta idea de la visibilización. Por otro lado, Paz dice ahí que los hoteles pensión los define, voy a citar, como una expresión particular de la penuria de la vivienda. Y Pablo también al principio los ubicaba en un continuo de la informalidad, ¿no? Arrancaste por la primera capa de la informalidad, si se quiere, las personas sensacionales, pero eso es una buena definición, tiene que ver con ese fenómeno de la informalidad. Y creo que también tiene valor posicionarlo como parte de esa problemática que toma diferentes aristas o diferentes formas, pero en la base hay una causa común, que es esta ciudad que expulsa del mercado formal, el mercado que expulsa y el Estado que no acompaña, como el problema base. Y esto es una manifestación particular, expresión particular, como lo llama Paz. Por otra parte, digo, también para los que compartimos el espacio el año pasado, que hablamos en particular de los barrios populares, en la génesis de las problemáticas hablábamos de lo mismo. Se acordarán los compañeros de Tejido Urbano, quizás alguno que estuvo. Entonces vuelvo a esta idea de la expresión particular. Quisiera destacar 2 cuestiones, es una pregunta a Paz si se puede. Uno, que en un momento Paz habla de un mercado que se rige por el afán de lucro,
yo ahí me animo a añadir una pequeña provocación, una pequeña digresión. Yo personalmente no creo que sea problemático que el lucro sea un motor, creo que es problemático que sea el único motor. Entonces, yo esa frase la revisitaría y diría un mercado que se rige únicamente por el afán de lucro, que tenía mucho que ver con lo que habíamos hablado también el año pasado, de esta casi fetichización de la vivienda o del hábitat, donde por las condiciones que tienen mucho también que ver con la macroeconomía argentina, cómo la vivienda, el hábitat o el territorio deja o se escinde de alguna manera de su función o de sus características primarias de hábitat y de producción para pasar a ser fundamentalmente un depósito de valor. Deja de ser un valor de uso para pasar a ser un depósito de valor. En todos lados es un depósito de valor, una vivienda o un terreno. Acá creo que todavía más que en otros países. Y como decíamos, un depósito de valor muy ineficiente. Cuesta mucho entrar, cuesta mucho salir, o sea, no tiene ninguna racionalidad andar ahorrando en viviendas. Eso, que en buena medida tiene que ver con la falta de una moneda que ofrezca alternativas de inversión para los sectores que pueden invertir o que pueden generar un ahorro para invertir, termina generando distorsiones que vienen desde la estructura financiera y económica del país, que permea a la expresión territorial. Entonces, el origen ese, y en definitiva mucha gente como estrategia regional dice, bueno, ¿qué hago? Compro una vivienda que no voy a habitar, o compro un terreno que no voy a poner a producir y que nunca voy a habitar. ¿Por qué hago eso? Porque no puedo ahorrar en ninguna otra cosa. Porque no hay ningún activo más líquido, financiero, que me dé un resultado positivo. El problema es del que invierte en eso, y no, esa persona hace lo más racional que puede hacer para conservar el valor de su patrimonio, que pudo ahorrar. No estamos hablando de grandes capitales, gente de clase media alta, que el mango que tiene lo pone en eso, pero esa debilidad estructural de la economía argentina, entre muchas otras cosas, tiene consecuencias muy negativas, de acuerdo a mi visión, en la configuración del territorio, porque produce estas cuestiones. Me parece muy interesante el aporte de Paz a la caracterización de la vida económica de los inquilinos e inquilinas, que también está invisibilizada o no convalidada por el mercado. No es que no existe, es informal, como lo es para la mitad de los trabajadores argentinos y argentinas, por lo menos. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se te ocurre, Paz, que esa vida económica puede ser reconocida y convalidada por el mercado? Porque hoy, como decías, el mercado le pide varas que están a años luz de las posibilidades de la vida económica, de esta población en particular, pero de todos los trabajadores informales, en términos más generales. O sea, dame una garantía de capital, una garantía real, bueno, es muy difícil, o un recibo de sueldo, eso es un problema. Digamos, una pregunta es, ¿cómo ves eso y qué te parece que se podría hacer con eso para convalidar eso? Y por otra parte, me parece muy interesante, volviendo también a lo que decían Carla y Pablo, esta tensión entre lo transitorio y lo permanente. ¿Cuántos ejemplos de cosas que nacieron como transitorias se vuelven permanentes? Voy a ir un segundo a Palestina, a la Franja de Gaza, donde trabajé mucho. En 1948, cuando se crea el Estado de Israel y en la Nakba muchos palestinos son expulsados del actual territorio de Israel, varios van a Gaza, o a Siria, o a Líbano, o a Jordania, o a Cisjordania. Y se establecen campamentos de refugiados, pensando que era una solución transitoria, porque de acuerdo a los acuerdos de partición del territorio, en 4 años iba a haber un Estado palestino. Y se creó una agencia de refugiados palestinos de Naciones Unidas para pasar esos 4 o 5 años de acompañamiento de los refugiados. Pasan casi 70 años y los campos de refugiados siguen ahí, pero ya no son campos de refugiados transitorios, son la ciudad. Se volvieron la ciudad. Esto, concebido como una solución transitoria, posiblemente mala, creo que hoy queda claro que es parte del égido urbano y es parte de la realidad del hábitat y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces también eso me parece que es muy valioso que lo plantee de este modo el trabajo. Entonces la pregunta en ese sentido a Paz también es, entendiendo que, o por lo menos, no sé si compartís esto, Paz, que ninguna política social, vamos a llamarle política social, y en este caso en particular del hábitat de la vivienda, creo yo que se puede resolver solamente
desde lo social o desde el hábitat y la vivienda, si no se dan cambios más fundamentales. Yo en particular lo pienso desde la economía o de los marcos normativos, pero ¿qué te parece, digo, conectando con lo que decía Carla, de estos hilos que dejás hacia el final para tirar? ¿Te parece que se puede hacer algo para aliviar de una manera diferente? O sea, queda claro que en las últimas décadas la respuesta de política pública fue surfear el status quo, pasarla. ¿Te parece que se puede tirar una diagonal sin que cambien las condiciones macro? ¿O no hay nada para hacer hasta que no haya cambios más fundamentales? O sea, ¿qué se puede hacer en el status quo? En el caso de los complejos habitacionales, que fueron concebidos como una solución permanente, no transitoria, creo que muchos coincidiremos que muy mala, por muchos motivos. Hoy vemos que el Estado está atrapado en el manejo del status quo. Cada 5 años se embellecen, pero no hay salida. No hay Perfecto, salida Willy. virtuosa a ese tema. ¿Qué te parece que Bárbaro. se puede hacer en este caso, Paz? Buenísimo. Paz, antes de darte el micrófono para que respondas a estos planteos que hicieron nuestros invitados, quiero saludar especialmente a Andrés Bortagaray, que es el otro premio VAP, ¿no? Que hizo un trabajo hermoso sobre los programas urbanísticos que tuvo la ciudad entre 1958 y nuestros días. Lo uno con los problemas macroeconómicos que plantea Welly y que están como en el origen de transformar a la vivienda en una mercancía, es un lugar de depósito de valor, que es que durante este periodo tuvimos una inflación anual nada más y nada menos que del 168% promedio. Imagínense que eso es entre 20 y 30 veces lo que tiene un país en promedio, esos países que podríamos decir que tienen una cierta estabilidad económica. Todo eso hace trepidar cualquier política crediticia de largo plazo, y unida a la política crediticia naturalmente está la política del crédito hipotecario. Paz, voy con vos. Habrás tomado nota, espero, de las inquietudes de nuestros invitados, así que en el orden que quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, aprovecho y les agradezco también que hayan aceptado ser comentaristas. Bueno, respecto de lo que me decía Carla de desafíos más líneas de investigación, hacia adelante, o hacia ahora y hacia adelante. Yo continúo con beca postdoctoral y un poco la propuesta ahí fue ampliar a más barrios de zona sur, donde se están operando políticas de renovación urbana a través de distritos económicos, y con la idea de poder ampliar también al estudio del submercado de piezas en su totalidad, o sea, también incorporar la cuestión de conventillos e inquilinatos y también viviendas ocupadas, con una idea de poder ir viendo la evolución que va teniendo el mercado y poder comparar entre barrios, porque lo cierto es que en Constitución yo me encontré con un entramado organizativo e institucional muy fuerte, que para mí eso actúa de una manera específica, haciendo que, brindando desde un sostén alimentario y económico hasta poder acompañar en situaciones de desalojo, como que ahí hay algo en Constitución que funciona de una manera que me gustaría ver cómo va funcionando también en los otros barrios. Y los efectos de estas políticas que se plantean como desdibujar la identidad barrial para como generar zonas de distritos en la ciudad de Buenos Aires, y cómo eso opera, si hay desplazamientos o no de la población y demás. Y continuar un poco profundizando el tema mapas, que me parece que ayudan a visibilizar bastante el territorio para poder identificar diferentes actores ahí, y también la cuestión más edilicia de la tipología, cómo identificar dónde están los inmuebles ociosos, las nuevas edificaciones, poder ir viendo en mapas esta experiencia que hicimos en Constitución, poder trasladarla a los barrios de Barracas, La Boca, Parque Patricios. Ahora estamos con un proyecto en la facultad haciendo eso mismo,
difícil en contexto de pandemia, pero intentando desde la virtualidad generar eso. No, y después me gustaría seguir participando en proyectos junto con organizaciones sociales, que la verdad que se aprende un montón. Y además de los datos estadísticos que pueden ayudar, ahí hay algo del estar en el lugar que termina siendo lo que para mí ayuda a conocer más de fondo la problemática. Y nada, también ahora estoy participando de un intento de relevamiento de este tipo de viviendas, así que bueno, en lo que se pueda contribuir a visibilizar, sería la idea. Y a la larga me gustaría empezar a comparar con otras ciudades, pero bueno, todo eso es más a largo plazo, como para poder dialogar o con ciudades de otros países o de nuestro país. No sé si con eso te llegué a contestar, pero bueno, un poco en esa línea. Después lo que decía Sebastián, es interesante, siempre a mí me gusta escuchar a economistas que opinan del tema, porque ahí hay una interdisciplina que está bueno, nada, generar ese debate. Coincido en que el lucro en sí mismo no es malo, la discusión por ahí que yo voy desde el libro es esta disputa que se da entre derecho a la vivienda y derecho a la propiedad, y sí que pasa con un mercado que opera sin ningún tipo de control por parte del Estado, y cómo el derecho a la vivienda fue perdiendo lugar como derecho. Y esto que vos decías, la vivienda hoy es una fuente de donde gente de plata invierte, la vivienda está concentrada cada vez en más manos, y cada vez hay más personas inquilinas. Entonces ahí es donde sí me parece que hay una discusión que dar, mismo discutir en términos de si la propiedad privada es el único objetivo que tenemos de acceso a la vivienda, y ahí me parece súper importante las experiencias de alquileres colectivos, alquileres sociales, mismo brindados por parte del Estado, el Estado teniendo viviendas para poner a disposición de la población de bajos recursos, y también las viviendas cooperativas. Hay en lo concreto, en políticas, sin cambiar lo macro, como vos decías, lo cierto es que hay una fuerte de financiamiento de la función de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Ahí ASIG hace unos informes muy interesantes sobre el presupuesto de las distintas áreas del gobierno de la ciudad, y me acuerdo, un año habían gastado más en la decoración por Navidad del microcentro que en un programa de mejoramiento de villas. Entonces hay como ahí que redireccionar los recursos hacia las áreas que realmente importan para el bienestar de la población. Está la Ley 341, que es una experiencia que surgió en el 2000, gracias a la movilización popular, y está desfinanciada. Hay muchas experiencias, por ejemplo, como el MOI, donde está Carla, pero también hay otras organizaciones sociales que pudieron autoconstruir sus viviendas, pero que hoy no tienen acceso a esos créditos. Pensando en términos de política, también me parecería bueno que haya esto, sin cambiar lo macro, como es el desafío que me propones. Las reflexiones finales del libro apuntan un poco a eso, como bueno, primero es necesario que se haga un censo real de estos lugares para que dimensionemos concretamente cuánta gente hay, cuántos lugares hay funcionando así, hay lugares funcionando de manera totalmente ilegal. Entonces hay controles que en lo concreto el Estado podría hacer, y si lo hacen las organizaciones, como lo hacen con el censo popular de personas en situación de calle, el Estado con toda su infraestructura me parece que lo puede hacer. Falta ahí la intención política. Después hay muchos inmuebles ociosos. Muchas de las propuestas que yo pongo de política pública son propuestas que retomo de las organizaciones, no las creé yo, pero ahí hay algo de poder registrar también con cuántos inmuebles ociosos contamos en la ciudad, y esta cuestión de ponerle un impuesto a la vivienda ociosa que generaría que salgan a estar en alquiler
y al aumentar la oferta supuestamente bajarían los precios. Ahora vimos un claro aumento de alquileres que se generó en este último tiempo en el valor de los alquileres, y tiene que ver con que muchos de los propietarios y propietarias sacaron sus inmuebles del mercado, entonces hay poca oferta. Después, no sé, también sería muy interesante que Desarrollo Social sistematice toda la información que tiene a las personas que les da el subsidio habitacional, que pueda acompañar más ese proceso de qué pasa una vez que terminan de percibir el subsidio, que es de 1 año y medio. O sea, el subsidio te resuelve los 8.000 pesos que te da el subsidio, pero no te conectan con programas de trabajo, con programas de finalización educativa, como distintas cuestiones que a mí me parece que pueden acompañar a la población para que mejore sus posibilidades. Paz, Sí. te interrumpo un momento para saludar a Blanca Ortiz, que es una de las grandes luchadoras del hábitat, y en particular una Dalit de la Ley 341. Un saludo muy especial de Tejido Urbano para vos, Blanquita. Antes de que sigas o que completes, quería saber si Welly o Carla quería agregar algún comentario o hacer alguna pregunta más. Es como la repregunta. Carla, si querés. No, me parece fundamental. Creo que el trabajo de Paz y el debate en relación con la pregunta de Sebastián es que es cierto que es necesario un cambio de condiciones estructurales, pero creo que hay que explorar al fondo, esos márgenes de acción que permiten mejorar el uso de los recursos existentes. Esto último que decía Paz. Cómo se utilizan, por ejemplo, los subsidios, pues cómo los podríamos utilizar mejor. Y los recursos son los inmuebles, son las capacidades institucionales. Creo que por ahí la política pública tiene y tenemos que hacer los esfuerzos. ¿Welly? No, 100%. Yo, digamos, de alguna manera trataba de tirar, digo, un poco esa avenida, entendiendo que Paz es consciente de los desafíos estructurales, pero aún así dentro de ese marco propone soluciones muy concretas. Yo quizás la repregunta a Paz es muy interesante esto que decís de los inmuebles ociosos, o inclusive poner a jugar activamente en el mercado los inmuebles públicos. ¿Pensás que la potencial reconfiguración de la zona centro y microcentro en un eventual escenario pospandémico en el que la función, por ejemplo, de uso de oficinas y demás, puede haber algún margen para la redefinición de algunos inmuebles? ¿Pensás que eso puede llegar a ser parte de la solución? ¿Hay ahí una oportunidad? Sé que se habla de eso, no sé, a mí me da duda que de eso derive en una política para clases bajas y medias, sobre todo por las distintas intervenciones que se generan, que generalmente apuntan a otros sectores sociales, y más en áreas tan centrales y estratégicas. Yo ojalá pueda ser así. No lo sé. No me animo a... Porque también hay todo un proceso ahí donde hubo procesos de reurbanización, muy próximos hubo intentos de desarrollos inmobiliarios. Entonces siempre está esa disputa de, igual es abrir otro debate, pero toda intervención del Estado, ahí de esta gestión además, por más que esto sea una política estatal de larga data, por eso es algo estructural, a esta gestión yo no veo, salvo que se arme un buen plan, que de ahí surjan viviendas sociales o viviendas donde pueda acceder personas de clase media o clase baja. Pero Perfecto. Bueno. Una cosa que sí. me acordaba también en esto de qué se puede hacer, hay muchos inmuebles que quedan con herencia vacante, que terminan yendo a remate, y se sabe que hay una liga
la liga conocida, que termina, que es una mafia que consigue inmuebles que se van a remate de manera muy barata. Entonces también hay algo ahí que se puede hacer en que cuando hay no sé, imagino, un inmueble vacante, tal vez en vez de llevarlo a remate y que quede en manos de estas ligas mafiosas, hay algo ahí de vivienda pública que se puede empezar a pensar, pero bueno, también implica un cambio simbólico muy fuerte, donde las otras formas de propiedad, tanto cooperativa, comunitaria o estatal, falta instalarlo un montón, tanto en la gestión como en las personas, en todos nosotros. Paz, nos está acompañando Elena Liberatori. Elena, ¿qué tal? Bienvenida a este encuentro. Si querés formular la pregunta, tendrías que desmutearte, y si esto se complica, directamente la leo yo. No, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto estar escuchando de estos temas de los que casi no se habla. Y estoy muy interesada en el trabajo de Paz, y me gusta que haya gente joven que tome estos temas, y muy interesante también escuchándolo a Sebastián, esto de no solo el lucro, en fin, estoy más compartiendo cosas que ustedes dicen, y solo agregarles que son problemáticas que a raíz de la experiencia judicial, por ejemplo, yo también supe del tema hoteles, entre comillas, lo ponemos entre comillas, porque de hotel no tiene nada. Hubo hacia los años 2000, muy, muy fuerte fue la judicialización, entonces íbamos a recorrer estos lugares que me atrevo a calificar de infames, y que además también este tema de que los apuran, siempre el gobierno se queda atrás de lo que esta gente establece como un valor de mercado de esos lugares. Yo lo he conversado muchas veces esto con funcionarios del gobierno de la ciudad. Lo mismo que los alquileres en las villas, que nosotros denominamos barrios vulnerados. O sea, es una problemática interesantísima, y que yo creo que hay que verla así, interseccionalizada, ¿no? Nosotros hemos tenido temas hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo incorporé en los amparos por gente que la van a echar, la van a poner en situación de calle, porque el dueño del hotel le aumenta la cuota y se queda atrás con relación al subsidio de la ciudad. Yo en esos amparos yo le digo al dueño del hotel, porque priorizo, ¿no? Lo económico ya lo vamos a arreglar, así que usted no desaloje a esta familia, porque esa familia va a la calle. Entonces también ahí ganamos un tiempo con el gobierno para articular, a ver, levantemos la deuda que se atrasó y sigamos hacia adelante con una actualización de los importes. Todos estos temas, los subsidios habitacionales, lo de la 341, la gente no accede, es muy interesante también conocer qué es lo que te impide. A veces la ley es muy retórica, ¿no? Ay, qué bueno, tenemos la ley. Pero luego para implementarla faltan muchas cosas. Coincido también en esto que vienen diciendo, es interesante. Te muteaste, Elena, te muteaste vos. Elena. ¿Se muteó? Sí, decía de host, que me había muteado, y digo, bueno, no sé cómo hacer. Estoy hablando mucho. No, solo que, ya les digo, muy contenta de escuchar esto, y estuve agregando esto que decía Carla, ¿no? Porque a veces esperar que haya nuevas leyes, que haya nuevas cosas, pero tenemos existente, en este momento mismo, estamos ahí con Maxi Courage, estamos ahí con Maxi Courage a raíz de que nosotros tenemos la ejecución de sentencia firme
del expediente que se hizo en su momento a raíz de problemas en la realización del censo anual de personas en calle o en riesgo de estarlo. Si yo les cuento algo a título de, digamos, de compartirles anécdotas de color, ha habido testimonios de la gente de las organizaciones sociales que por ley tienen que acompañar en la realización del censo, y también testimonios que tenemos en el expediente. No sé, el gobierno sale aleatoriamente, una noche de abril, siempre es de abril, este año creo que fue en mayo, una noche de abril, y a veces como que toman las calles pares, digamos, la numeración par. Pero, a ver, ¿dónde está el criterio de esto? No se ha incorporado previamente el trabajo de las organizaciones que dice la ley que tienen que acompañar esto. En este momento, bueno, estamos viendo si podemos para el año que viene establecer una metodología transparente, que ustedes quieran saber cómo se va a hacer y puedan acceder a conocer cómo se va a hacer ese censo. Y por otro lado, estamos ahí a ver si logramos que hagan algo con respecto a la gente en situación de, es todo lo que están diciendo ustedes, los inquilinatos, los desalojos en las villas, bueno, y atrás de esto también la, llamémosle, ineficiencia económica de unos subsidios, que es un dinero que pone el Estado y que por lo tanto es de los contribuyentes y son recursos públicos, y que el Estado va siempre atrás de un mercado absolutamente informal. O sea, la regla de los propietarios en barrios vulnerados. Y no nos metemos, y eso también lo hemos hablado muchas veces, pero sentemos nosotros las reglas de ese mercado. Claro. Elena, disculpame, pero el tema es amplísimo y vos desde tu lugar sí. los conocés a todos, pero no nos da, no nos da el tiempo. Ya Está bien, córtenme. Te vamos a dar en otra convocatoria la posibilidad de ampliar todo lo que conocés y que doy fe que seguís con una gran responsabilidad. Nos quedó una pregunta de Gigi Crane, que es un poco extensa, no nos da el tiempo, habla sobre la revitalización del microcentro. Se la vamos a pasar a Paz como para que le haga una devolución personal. A todos, mi agradecimiento por sumarse, creo que fue un intercambio muy rico. Les aviso que el libro va a estar a partir de la semana próxima en CP67, la librería técnica en la galería Arax, y que estamos pensando lanzar la segunda edición del VAP el 1 de septiembre, para lo cual les vamos a pedir a todos su colaboración para que repitan dentro de sus redes este llamado, esta convocatoria, que nos gustaría que tenga muchísimas presentaciones. Quedaron temas como el alquiler social, los comentarios sobre el lucro, el impacto de la inflación, el mejor uso de los recursos. Bueno, esto siempre va a ser un recorte, siempre es bueno quedarse con un poquito de hambre, y nos vemos, ojalá, en el próximo evento, la próxima experiencia de Tejido Urbano. Un abrazo a todos y nos seguimos viendo. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades, Paz, gracias. Gracias.